mañana quiero hablarles acerca de un tema que había venido tocando mi corazón, y es caminando bajo cielos abiertos. ¿Cuántos quieren caminar bajo cielos abiertos? Es hermoso, hermanos, poder ver a través de las escrituras el deseo de Dios, y la voluntad de Dios es que cada uno de sus hijos, que cada iglesia, cada una de las familias representadas en esta mañana, y cada iglesia, ¿verdad?, que abrió las puertas en esta mañana, y cada pueblo que le ama y le conoce pueda caminar bajo cielos abiertos. Ese es el deseo del corazón de Dios. Dios anhela que cada uno de nosotros caminemos bajo cielos abiertos. ¿Qué quiere decir el Señor? Que caminemos bajo la bendición de Él. Todos creo que queremos caminar bajo la bendición, y ese es el deseo de Dios, que cada uno de nosotros reciba la bendición que Él tiene para nosotros, que Él tiene para su iglesia. Sabe, hermanos, que las sequías no son buenas, y el Señor dice que Él va a enviar su lluvia a tiempo, y va a enviar la lluvia temprana y la lluvia tardía a su iglesia. Las sequías no son buenas, las sequías hacen perder el fruto. Las sequías traen hambre, las sequías traen deshidratación, las sequías echan a perder el fruto, echan a perder la cosecha. Aunque sea un lugar donde brota mucha fruta, mucha cosecha, pero si hay sequía, el fruto no se da. El Salvador es un lugar, ¿verdad?, donde hay mucha fruta, abunda todo esto, abunda mucha cosecha. Pero cuando hay sequía, los agricultores se ponen tristes porque no se aprovechó la cosecha, porque se echó a perder el fruto. Pero Dios quiere enviar la lluvia a su pueblo para que su pueblo tenga cosecha, para que su pueblo tenga fruto, para que no se pierda, para que no estemos deshidratados, para que no tengamos hambre, sino que seamos llenos de su presencia y de su Santo Espíritu. Las sequías no son buenas, las sequías siempre dañan la humanidad. Ahora, Dios quiere darnos esa lluvia, ¿verdad?, temprana, y esa lluvia tardía a cada uno de nosotros, porque muchas veces nosotros nos sentimos como que sí, Dios envió la lluvia, pero a veces como que nos hemos quedado estancados y no hemos recibido la lluvia tardía, y eso puede ser que en muchos de nosotros pueda provocar tristeza. Nos sentimos estancados, como que no podemos avanzar, como que algo todavía hace falta en nuestras vidas, como que no estamos caminando en la total bendición que Dios ha dicho que nosotros vamos a caminar por su voluntad, por su amor y por lo que Él ha predestinado y ha destinado para cada uno de nosotros. Entonces a veces nos sentimos ahí, eso puede traer frustración a nuestras vidas, eso puede traer tristeza, que no podamos avanzar. Eso puede traer desánimo en el pueblo, puede traer desánimo en mi familia. Algo que tal vez hemos estado orando, algo que tal vez estamos queriendo que Dios derrame sobre nosotros, pero estamos ahí estancados porque no sentimos que Dios ha abierto los cielos para cada uno de nosotros. Fíjese que la escritura dice que Dios dice abrirá su buen tesoro sobre su iglesia. Fue Moisés que dijo, ¿verdad? Y Dios dice abrirá su buen tesoro sobre ti. ¿Cuál es ese tesoro? El cielo. El cielo es un tesoro, y ahí hay muchas bendiciones que ahora mismo tienen todavía mi nombre, que todavía no han descendido. Dios tiene un tesoro para cada uno de los que estamos aquí, y tiene su nombre. A veces nos entristecemos porque no tenemos nada a nuestro nombre, ¿verdad? No tenemos una casa, quizás no tenemos un carro a nuestro nombre, no tenemos crédito a nuestro nombre. Pero yo vengo a decirte en esta mañana que en los cielos hay un tesoro para ti que tiene tu nombre, y que Dios quiere darlo a ti. Dios quiere derramarlo sobre su iglesia. Pero ¿qué podemos hacer cuando nos sentimos así, como que no estamos avanzando? ¿Qué podemos hacer para que los cielos se abran a mi favor? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿En qué debemos trabajar? ¿Qué es lo que nosotros debemos de echar mano para sentir que los cielos se abran? Para saber que Dios está derramando esa lluvia sobre nuestras vidas. Para saber que el tesoro de Dios está listo para nosotros y que Dios realmente quiere darnos ese tesoro. Dice, abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo.
En el cielo hay tesoros para la iglesia del Señor, que tienen nuestro nombre y que la voluntad del Señor es que tú y yo los recibamos. Pero ¿qué debemos hacer nosotros para que ese tesoro descienda? Para que la lluvia del Espíritu Santo descienda sobre la iglesia, para que la bendición que mi alma está esperando descienda sobre mí y no sentirme yo en sequía, ni sentirme estancada, ni sentirme triste, ni sentirme desanimada. Si tú en esta mañana te sientes triste, si tú te sientes desanimado, déjame decirte que Dios quiere abrir los cielos para derramar sobre ti la lluvia de su bendición. Él quiere hacerlo. Me llama mucho la atención cuando abro el libro de Mateo capítulo 3 y versículo 13. ¿Qué debo de hacer yo para que esa lluvia de bendición venga sobre mi vida? Allí hay una obra maestra tremenda con la que nos encontramos cuando abrimos la escritura en el libro de Mateo capítulo 3 del 13 al 17. Vemos ahí la primera aparición de Jesús como adulto, ya no como niño, ya no contando la historia, sino que la primera aparición de Jesús como un adulto. Dice de que él ve que Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán. Y el Señor viene a Juan el Bautista. Él trae un propósito, Él trae una asignación, Él trae un llamado. Lo primero que nosotros debemos de estar haciendo, hermanos, para recibir la bendición, para que el buen tesoro de Dios venga a nuestra vida, es que nosotros debemos de ser firmes en alinearnos con el llamado de Dios, con el designio de Dios, con el llamamiento de Dios. Jesús venía por primera vez como adulto, lo describe el libro de Mateo capítulo 3. Dice que él venía como adulto a Juan el Bautista. Y cuando él llegó allí, dice que Juan el Bautista lo ve. Y aparentemente hay una oposición. Y le dice Juan el Bautista: no, tú vienes a mí a ser bautizado. No, yo debería de ser bautizado por ti. Y Jesús le dice: no, deja, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Deja que yo sea bautizado. Él traía una asignación de parte de Dios y él se alineó a la asignación que Dios tenía para él. Hermanos, muchas veces nosotros no recibimos la bendición ni la lluvia del Señor porque no nos hemos alineado con la asignación que Dios nos ha dado, porque nos desviamos hacia la derecha o nos desviamos hacia la izquierda. Pero Jesús venía firme y Jesús venía seguro de que él tenía que hacer la voluntad del Padre. Para que Dios abra los cielos a nuestro favor, tenemos que alinearnos a la voluntad del Padre, cada uno de nosotros, y no desviarnos. Cada uno de nosotros vamos a tener una oposición al hacer la voluntad de Dios. Y a veces la oposición no necesariamente va a venir de personas que no nos quieren bien. Juan el Bautista, la oposición de él era una oposición sin malicia, era una oposición sin maldad. Porque aún él estaba haciendo la obra de Dios en aquel momento. Y muchas veces nosotros sabemos a qué Dios nos llamó, pero empezamos a oír voces aún de nuestras propias emociones. Y el Señor nos dice: alíñate, no escuches a diestra ni a siniestra. Cumple lo que yo te dije que hicieras. Y yo voy a abrir los cielos para ti, dice el Señor. Me sorprendió un testimonio que la pastora me estaba contando en estos días que he estado en la casa. Dice de que habían unos pastores en El Salvador, en el centro de San Salvador. Es un lugar de mucha violencia, claro, es un lugar de mucha pobreza. Pero dice de que el Señor los tenía pastoreando en esa iglesia. Pero ellos oyeron una voz que en Estados Unidos podían hacer dinero y que se vinieran para acá. Y ellos se vinieron para acá. Uno de ellos se vino para acá. ¿Sabe cómo llegó a El Salvador? En un ataúd. Porque él tal vez pudo haber encontrado el dinero, pero no encontró la verdadera bendición que Dios quería derramar sobre él. Abrir los cielos a su vida. Y a veces, hermanos, nosotros caminamos y a veces nuestras propias emociones nos atrapan y nos desvían del verdadero llamado que Dios nos ha hecho. Pero en esta mañana dice Dios: quédate fijo y mira que yo tengo un tesoro para ti. Quiero derramar lluvia sobre tu vida, pero tienes que alinearte con mi voluntad.
Para poder recibir la lluvia de bendición del Señor tenemos que alinearnos con la verdad y tenemos que alinearnos, con la voluntad del Señor. La obediencia nuestra será probada. Será probada, las oposiciones siempre van a estar, pero Dios ha dicho: no te muevas, quédate firme. Dios ha dicho que Él va a derramar lluvia sobre tu tierra. Eso habla de geografía, sobre tu familia, sobre tu iglesia, sobre tu casa. Tienes que quedarte firme allí y no moverte por ninguna voz, ni tampoco moverte por tus propias emociones. Quedarte firme allí, porque ciertamente Dios va a abrir los cielos para derramar la lluvia sobre nosotros. Él lo va a hacer. No nos movamos, quedémonos fijos allí. Y algo impresionante también que me llama mucho la atención en este capítulo 3 del libro de Mateo, es que Jesús muestra una humildad impresionante. La humildad siempre será una llave clave para abrir los cielos. Dice la Biblia: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. ¿Desde dónde? Desde los cielos. Dios está en todo lugar. Yo creo que Dios está aquí en esta mañana, pero Él dice que oirá desde los cielos, porque es allá donde está el tesoro, es allá donde está la lluvia, y Él la quiere derramar sobre su pueblo. Y es una humildad impresionante. La humildad siempre será clave para abrir los cielos. Me impresiona que la propuesta de Juan el Bautista puede alterar el ego de cualquier ser humano. Juan el Bautista ve a Jesús, y eso no lo dice Mateo, lo dice Juan el escritor de los evangelios. Dice que cuando Juan el Bautista ve a Jesús de lejos, dice que él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús se le acerca, Juan el Bautista se le opone y le dice: no, yo tengo que ser bautizado por ti. ¿Cómo tú vienes a mí para que yo te bautice? Dice: si yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de tu calzado, ¿cómo tú vienes a mí para que yo te bautice? Yo debería ser bautizado por ti. Pero Jesús lo detiene y Jesús le dice: no, es necesario que así cumplamos toda justicia. Jesús no le impidió ningún título que él tuviera para él humillarse ante el líder del momento. Jesús no era el líder del momento. En ese momento era Juan el Bautista el que estaba bautizando a la gente en el río Jordán. Y Jesús fue tan humilde que él dejó que Juan el Bautista lo bautizara. Y bajó a las aguas. Déjame decirte que para subir primero hay que bajar. Y Jesús, siendo el maestro de Galilea, porque eso era él, Jesús era el lirio de los valles, porque eso es él. Jesús era y sigue siendo la rosa de Sarón. Jesús es el primogénito de los muertos. Jesús es el que estuvo muerto y que también resucitó. Jesús es el que era, el que es y el que ha de venir. Jesús es el todopoderoso. Jesús es aquel que es digno de abrir los sellos. Jesús es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y siendo así, él fue humilde y bajó a las aguas bautismales. Pero me impresiona que cuando Jesús sube, dice la palabra del Señor que algo tremendo pasa. Para subir, hermanos, primero hay que bajar. Y cuando Él sube de las aguas bautismales, dice la Biblia, me encanta, por eso creo que es una obra maestra la de Mateo, porque dice que los cielos, no dice un cielo, dice los cielos fueron abiertos. Y se oyó una voz desde arriba que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y dice que descendió del cielo una paloma como el símbolo del Espíritu Santo que posó sobre Jesús. Iglesia, tú y yo queremos la presencia del Espíritu Santo. Vamos a tener que humillarnos primero. Vamos a tener que bajar para después subir. Tú quieres que Dios te valide, tú quieres que Dios te afirme y que Dios te confirme. Vas a tener que bajar a las aguas, vas a tener que humillarte para que Dios te exalte cuando fuese tiempo. Y Jesús se levantó de las aguas y dice que los cielos fueron abiertos.
Mira qué tremendo, los cielos, el cielo primero, el cielo donde está el trono de Dios, donde está toda su autoridad, y que cuando Él suelta una palabra, no hay ni segundo ni tercer cielo que lo detenga, ni primer cielo que lo detenga. El Señor hará lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Luego dice que el segundo cielo, los cielos, el segundo cielo es ahí donde se habla del cielo sideral, donde las guerras se libran, donde están los espíritus, donde están las potestades de las tinieblas, donde están los demonios que no dejan que la bendición ni que la lluvia caiga en su tierra, en tu casa, en tu familia, en tu iglesia. Allí se libran las guerras en el cielo sideral, en el segundo cielo. El miércoles estudiábamos que el enemigo es nuestro acusador. Tú se imaginas todo lo que el diablo habla en el segundo cielo para que la bendición no te llegue. Usted se imagina las guerras que se libran allí, las guerras que se hacen para que la bendición no llegue. Pero el Señor dice que la Biblia dice que cuando Jesús estuvo allí y Él se levantó de las aguas, los cielos se abrieron. No importa lo que el enemigo haya dicho acerca de nosotros, no importa lo que él haya luchado para que la bendición no nos llegue, pero yo te digo en esta hora que Jesús, aleluya, se humilló y Él se levantó, y que si Dios dice que los cielos se abrieron es porque la bendición viene a nuestra vida y traspasó el segundo cielo, y la bendición va a llegar a tu vida y a mi vida. Y luego dice que también los cielos, ¿verdad? El cielo atmosférico que nosotros vemos. El cielo, eso quiere decir, hermanos, que Dios confirmó a Jesucristo como su Hijo, lo validó en frente de todos los hombres. Nadie tiene, ninguno de nosotros, que querer que nos validen, que nos afirmen. Deja que Dios lo haga a través de tu alineamiento y a través de tu humildad, y que tú te humillas. Dios hablará por ti. Nosotros no tenemos que andar hablando por nosotros ni buscar a defendernos. Dios te defenderá. Él hará lo que tenga que hacer para validarte y para confirmarte, porque Él es Dios poderoso. Y cuando nosotros nos humillamos y entendemos el llamamiento de Dios y entendemos a lo que Dios nos llamó, haremos lo que el Señor nos pide que hagamos en nuestras vidas. Y déjame decirte que el Señor hará lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Y por último, como aplicación, quiero decirte que no hay bendición si no hay sumisión. Tiene que haber sumisión para que Dios pueda exaltarte. El Antiguo Testamento nos habla de un hombre que tenía lepra, un hombre que tenía una valiosa reputación militar. Pero ese hombre tenía un problema. No importa, hermanos, nuestro buen nombre, no importa la posición que tengamos, no importa nada de lo que poseamos aquí en la tierra. Cada uno de nosotros tiene una necesidad que sabemos que está allí y que queremos que Dios nos ayude y nos conteste. Cada uno de nosotros caminamos con una necesidad que queremos que Dios acuda a nuestra necesidad. Este hombre era un hombre, dice la Biblia, que por la mano de él, Dios había dado grandes victorias al rey de Siria. Me extraña que diga que al rey de Siria, a los sirios, pero eso comprueba de que Dios no es un Dios local. Eso comprueba que Dios es un Dios de las naciones. Y que cuando Él tiene un propósito con una nación, Él se manifiesta y usa a quien quiera y hace lo que Él quiera. Y este hombre, Naamán, era un capitán del ejército de Siria y había traído muchas, pero muchas victorias al rey de Siria o a la nación de Siria. Y dice la escritura que este hombre era muy apreciado por el rey, pero también era muy apreciado por sus subalternos, por aquellos que ejecutaban sus órdenes. Pero este hombre tenía una necesidad. Y este hombre tiene algo en común con Cristo. ¿Cómo es posible, diríamos, que un hombre así podría tener algo en común con Cristo? Este hombre tenía una lepra y también tiene algo en común con nosotros. Aunque nosotros seamos gente pecadora, podemos tener algo en común con Cristo. Este hombre tuvo algo en común con el Señor. Y dice la Biblia que cuando él tuvo esta lepra, había una jovencita que estaba en la casa de él, que ella sabía que en Israel había un varón de Dios a quien él podía acudir, a quien él podía ir para que él fuera sano de aquella lepra.
Y este hombre, dice la escritura, que fue con su rey y luego fue con el otro, llegó con el rey de Israel. No sé por qué llegó con el rey de Israel, pero eso comprueba de que cuando nosotros repetimos una cosa y luego la otra persona repite otra cosa, el mensaje ya llega un poco distorsionado. Entonces, él llega donde el rey de Israel y el rey de Israel dice, pero ¿por qué vienes a mí? Y se rompe las vestiduras. Muestra a un rey fatalista, ¿verdad? Rompe sus vestiduras y dice, ¿por qué vienes a mí si yo no soy Dios? Y empezó a preocuparse y dijo, ¿qué traen los sirios ahora conmigo? Me quieren cautivar, me quieren matar, quieren hacerme guerra, ¿qué quieren hacer conmigo? Y el hombre empezó a preocuparse. Realmente no era donde él que tenía que ir donde el siervo de Dios, que era Eliseo, el profeta de Dios, el que podía clamar a Dios y hacer algo por Naamán. Pero él llegó y él entonces se frustró y dijo, no, ¿qué vienes a hacer conmigo? Y Eliseo escuchó. No sé cuánto tiempo habrá pasado para que Eliseo escuchara lo que estaba pasando ahí en el palacio de Israel, pero Eliseo escuchó. Y cuando Eliseo escuchó, dice la Biblia de que Eliseo le dijo, no hombre, así parafraseado, ¿verdad? En salvadoreño y en mexicano, no hombre, tráiganlo para acá. Dijo, aquí que venga Naamán, que venga aquí. ¿Por qué te preocupas, rey? Mándalo para acá. Y dice la Biblia que Naamán fue a la casa de Eliseo. Y como era un hombre de guerra, un hombre orgulloso, un hombre prepotente, un hombre que tenía poder, un hombre que no cualquier cosa lo asustaba, pero que tampoco ante cualquier cosa él se iba a rendir. Por lo mismo, por su carácter, por su posición, por su reputación que él tenía, por lo que él hacía, en lo que él laboraba era en guerra. Y él fue, dice, y se posicionó a la puerta de la casa del profeta. Él no quiso entrar a la casa del profeta, él se quedó a la puerta de la casa del profeta. Entonces el profeta vio la actitud de Naamán y le dijo al siervo de él, dile a Naamán que vaya y se lave 7 veces en el río Jordán. Estamos hablando del mismo río. Que vaya y se meta al río Jordán 7 veces y va a ser limpio de su lepra. Oh, y entonces aquel dijo, no hombre, ¿cómo yo me voy a ir a meter al Jordán? Que no hay 2 ríos mejores en Damasco para yo poder ir a Damasco y allá en esos mejores ríos yo poder hacer lo que tengo que hacer en el de Jordán. Porque el ser humano, hermanos, tiende a razonar a Dios y tiende a argumentar con Dios. Muchas veces las situaciones en las que Dios nos pone son situaciones un poco incómodas, pero Dios está viendo qué tan obediente tú vas a ser a lo que Él te está diciendo que tú hagas. A veces el lugar a donde estamos va a ser un lugar incómodo, pero tú tienes que romper y tú tienes que vencer y tú tienes que humillarte. ¿Sabes por qué? Porque Dios te exaltará a su debido tiempo y te dará la lluvia y abrirá su buen tesoro para que tú lo disfrutes y para que tú seas confirmado como pueblo de Dios. Y Naamán dijo, no, ¿cómo yo me voy a zambullir allí? Y como era un hombre muy amado y muy respetado por aquellos que se le sometían a él, le dijeron sus siervos o sus hombres de guerra, le dijeron, oye, jefe, oye Naamán, ¿acaso si el siervo te hubiese pedido que tú hicieras una obra, una proeza, algo más grande, algo fuerte, ¿acaso tú no lo habrías hecho? Y dijo Naamán, bueno, sí. Y dice la Biblia que Naamán fue al río Jordán y se zambulló en el río por 7 veces. Y cuando él salió del río, también los cielos se abrieron a favor de Naamán. Y dice la Biblia que la lepra de aquel hombre se fue y su piel quedó como la de un bebé, como la de un niño. Los principios de Dios no cambian. Un espacio de por lo menos 1000 años entre Naamán y Jesucristo. El principio es el mismo, las aguas son las mismas. Dios en esta mañana nos pide, sumérgete en las aguas que yo te ordeno que te sumerjas, porque cuando tú te levantes, yo voy a abrir los cielos también y voy a derramar mi bendición y te voy a confirmar. Y entonces yo podré decir, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ponte de pie en esta mañana.
Cierre sus ojos en alineamiento con la voluntad de Dios en esta mañana.